Hola, buenas. Este es nuestro tercer episodio del podcast Liderazgo B2B, Desafío 2025. En esta ocasión vamos a conversar con Marcelo Guerra, gerente comercial de la empresa Tecnigen, y vamos a hablar sobre transformación digital y nos va a contar la experiencia que ellos han estado viviendo que están viviendo en este camino. Hola Marcelo. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Aquí estamos en esta época convulsionada, Sí, movida de mucha adaptación. sí, ha De sido hecho, tiempo intenso. Oye, tiempo intenso. Sí. Oye Marcelo, bueno, gracias por querer participar del podcast. Para los que no conocen Tecnigen, Tecnigen es una empresa del área de equipamiento médico e industrial, ya una de las empresas líderes en Chile. ¿Cuántos años Tecnigen tiene, Marcelo, ya? Bueno, nosotros decimos que tenemos dos edades, digamos. Tecnigen lleva 20 años como empresa, pero más de 50 años de experiencia en el mercado, que venía de dos empresas que ya tenían vasta experiencia en el mercado nacional y producto de esa fusión, Tecnigen hoy día tiene 20 años y una experiencia para atrás más o menos larga también. Perfecto. O sea, ya pasaron de la época, o sea, son una empresa lo suficientemente madura para haber pasado del papel a los datos y hoy día van a entrar ya al mundo de la inteligencia artificial y después Así van a es, contar de eso también. así es, así es, así es. Yo llevo 16 años en la empresa, casi desde sus inicios como Tecnigen, pero claramente hay gente que viene trabajando y viviendo estas transformaciones hace mucho más, así que tú tienes toda la razón, hemos vivido distintas etapas y en el área de salud principalmente. Claro. Es súper importante eso porque a veces a la empresa, ¿cierto? Se le olvida que ya han vivido procesos tan complejos como el que implica la transformación digital y muchas veces son procesos que vienen hace décadas atrás y si es que no se mantiene una historia, ¿cierto? Que la transmita, pareciera que es nuevo, que nunca se han enfrentado a un desafío Sí. grande como este. De hecho, fíjate que los que menos, o sea, esto no es generalizado, pero me ha tocado conversar con gente ya con alta experiencia, digamos, y con buenos años en el cuerpo. Y se apanican mucho menos con estos cambios, porque como dices tú, ya han vivido procesos, si bien quizás son distintos, pero en su esencia, esto que te quitan el piso y te vuelven a cambiar, digamos, la frontera, eh, ya tienen más, tienen en el cuerpo, digamos, más digamos, bueno, experiencia, como se dice. Oye, Marcelo, te voy a hacer la primera pregunta que hacemos a los entrevistados, que es, ¿qué es para ti transformación digital? Mira, para serte bien honesto, y como tú sabes, yo no soy un experto en la materia, digamos, pero, y como terminología, te podría repetir algo que leí por ahí, pero creo que para la conversación es mucho más, enriquece más la conversación lo que nosotros hemos vivido y lo que yo particularmente he vivido, más que una definición. Y nosotros, la verdad que hemos tomado esto de la transformación digital como un proceso de mucho aprendizaje, donde nos hemos tenido que, digamos, mirar como compañía, como empresa, um, y hemos revisitado cosas fundamentales. Porque cuando tú hablas de transformación digital, obviamente te proyectas al futuro, pero para proyectarte en el futuro tienes que basarte en distintas cosas, digamos. Basarte en lo que has hecho, basarte en lo que existe hoy día como proceso, basarte en, no sé, la misión, visión o propósito que tengan las empresas, tu estructura. Entonces, sobre eso te tienes que proyectar. Y si esa base está media blanda, la verdad que la proyección también va a salir así. Entonces,
lo que nosotros hemos vivido con esto de la transformación, déjame quedarme con la palabra transformación, más que lo digital, Perfecto. es eso, un proceso bien, es un desafío bien grande, porque cualquier transformación obviamente te significa ruptura, digamos, empieza a quedar grande todo, digamos, ¿eh? Empiezas a, crecer, a desarrollar un músculo por aquí, otra cosa te queda atrás, cruje, digamos, la organización, y eso hace que los liderazgos empiecen a tomar, digamos, los roles que tienen que tomar, los procesos tienen que escribirse o reescribirse, los procesos de aprendizaje, las capacitaciones. Entonces yo te diría que este camino ha sido eso, una revisión, por un lado, de cosas fundamentales nuestras, como el propósito que queremos, digamos, definir, que no sea un pegotín en la pared, que nadie se lo sabe y nadie sabe ni dónde está, sino que sea una frase que te inspire y que te muestre un norte. Temas estratégicos, si tú tienes claro cuál es tu estrategia, comercial, financiera, etcétera, también hay que definirla, revisar el equipo que está ahí, y principalmente, Manuel, te diría revisar también los liderazgos. Los liderazgos son fundamentales. O sea, no hay transformación, llámala digital, industrial, la que sea, que no tenga un liderazgo claro. Y ahí toca, en el comité nuestro, digamos, comandado por supuesto por el gerente general, siempre estar muy claros de que si no nos ponemos la camiseta nosotros y somos nosotros los que empujamos esto con nuestro equipo, la cosa no va a funcionar. Entonces, si me pides ¿qué es transformación digital para mí? Es eso, es un camino complicado porque se aprende en la práctica, se aprende andando, digamos. Los que no somos nativos, yo ya tengo voy para los 50, nací con el fax, y ahora tengo temas como transformación, machine learning, etcétera. Entonces tú estás en medio de una cosa que tienes que adaptarla, pero no es lo tuyo. Es complejo, pero tienes que liderarlo, y ahí tenés que saber con quién acompañarte, y bueno, y sobre todo la revisión de las cosas que te decía yo. Claro. Es un camino donde uno se eternamente revisa. Claro. Oye, ahora que tú me decías y acompañarte, me parece súper interesante. Una de las razones por la cual yo quise hacer contigo esta entrevista era justamente para que tú contaras y hablaras desde la experiencia. Porque muchas veces las empresas intentan vivir un proceso de transformación digital, o lo están viviendo sin saberlo, y quería, digamos, hablar a través del ejemplo. Y acá tú dijiste una palabra clave, que era acompañarse, y yo sé que ustedes tienen una experiencia de colaboración que ha estado relacionado, digamos, con el mundo de incluir nuevas tecnologías en el servicio que ustedes prestan. Entonces, quería un poco que tú contaras cómo han vivido la colaboración, cómo han vivido este proceso de colaboración y cómo puede ir transformando el servicio y las soluciones que ustedes prestan. Sí, mira, como una máxima, digamos, tú o decides hacerlo todo, ¿cierto? Y te transformas en una cosa gigantesca, como algún minuto fue la estrategia de muchas empresas, o te concentras en lo que mejor haces y te acompañas de los mejores. ¿Ya? O quien supones que son los mejores, digamos, nadie te asegura nada, pero te acompañas de los que crees que son expertos. Exacto. Y ese fue el camino que nosotros tomamos, fíjate. Nosotros tenemos nuestra trayectoria, nuestro conocimiento, es el conocimiento técnico de los equipos y de la especialidad que rodea ese equipo. Eso es lo nuestro. Pero hoy día un equipo no vale nada si no está interconectado, estamos hablando de hospitales o clínicas, da lo mismo, o en una universidad o lo que sea, si no está conectado y es parte de un ecosistema mucho más amplio donde fluye la información de los datos del paciente, de los datos de una muestra cualquiera, y eso tiene que ir a un repositorio, de ese repositorio alguien lo revisa la dirección, lo revisa el técnico, lo revisa el usuario, y ahí obviamente entran otros actores, digamos, como informáticos, como ingenieros de proceso,
Y dentro de ese proceso largo que te estoy contando, está la inteligencia artificial, que en el fondo es ponerle un motor que piense como un asistente, pero mucho más potente y que cruce en tiempo real miles de variables y con miles de inputs que un humano no podría, digamos. Y en ese proceso, nosotros tenemos muchos sistemas de laboratorio principalmente y de otras áreas del hospital que recogen mucha información. Eh, y bueno, por gente conocida y la experiencia nuestra, eh, nos aliamos con una empresa especialista en esta materia que se llama Anastasia y estamos trabajando en eso, fíjate, estamos trabajando en hacer de un sistema más operativo un sistema inteligente. Un sistema que su... Porque también le puedes pedir al sistema operativo que te haga todo, como una estadística, pero vas a estirar tanto el elástico que lo vas a romper. Entonces, dejar de nuevo en la política que te decía al principio, de hacer cada uno su mejor parte, pastelero sus pasteles, dejar el sistema operativo que haga lo suyo y ponerle capas inteligentes con gente que sabe, gente que está dedicada a eso. Y eso ha sido un poquito el camino, que la verdad que no ha sido fácil, porque el mercado tiene que absorberlo, digamos, y eso tiene un costo también. Y ahí estamos con distintos pilotos en la parte pública y en la parte privada, donde podamos, digamos, ofrecer y dar un salto en el uso de esa información. Obviamente, en el área de salud es súper crítico, porque obviamente estás hablando primero de una confidencialidad absoluta, y eso hay que cuidarlo mucho en la parte de salud. Y lo otro es que cualquier cosa tiene que ser como una asistencia hacia el médico y el médico siempre toma la decisión. Entonces, mejorar esos procesos es un poquito lo que estamos, y agilizarlos, digamos, y obviamente con la escasez de recursos, que hoy día lo estamos viviendo más que nunca, poder poner un peso donde corresponda y no malgastarlo, eso sería, digamos, un súper, digamos, aporte a lo que estamos tratando de hacer. Y eso ha sido un poquito la alianza que estamos trabajando con ellos y, bueno, ha sido un desafío largo, digamos, grande, pero bueno, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir adelante. Sí. Mira, justo de eso te quería hacer una pregunta porque según mi experiencia, la innovación, ¿cierto? Fracasa principalmente por dos factores. O porque no te compró lo suficiente o el suficiente tiempo, digamos, la dirección, el equipo directivo de las compañías, o porque no te compró el mercado, ¿ya? Y creo que la mayoría de las veces fracasan porque la dirección no compra, porque ni siquiera alcanza a llegar al mercado un producto maduro o un producto, digamos, que sea realmente apetecible. Y también, junto con que no compre el directorio, ¿cierto? Que el directorio no se arriesgue contigo más allá de la etapa inicial, ¿eh? Porque sí, los equipos directivos tienen plena conciencia de que es necesario un cambio y están dispuestos a arriesgarse. El tema es que ese riesgo no lo quieren en el menor corto plazo posible. Entonces, ¿cómo te ha tocado manejar, digamos, cómo articular ese rol, ¿cierto? Donde uno tiene que convencer a tu equipo directivo y también a tus equipos de trabajo interno. ¿Cómo lo has vivido? Mira, bueno, hay ciertas metodologías que no son muy complejas, pero en el fondo más o menos te orientan a dar el paso que tú dices. Y es como ir sacando pequeños pilotos, se habla del producto mínimo viable, pero que al final es un piloto donde tú corras el menor riesgo posible, ojalá lo antes posible, y que el error pase hoy día y no mañana, e ir monitoreando ese avance. Si tú ofreces un avance, digamos, controlado, que tiene riesgo, digamos, pero que tiene, digamos, un rédito en el tiempo y tú lo sabes explicar en un proyecto acotado, pero que esté dentro de un proyecto un poquito más largo y generas ese interés, yo creo que las cosas salen, fíjate. O sea, es una mezcla de invitar a atreverse, pero en forma controlada
que tenga que ver con el core de tu negocio, por supuesto. Bueno, pueden haber algunos saltos que no, pero en el caso nuestro, siempre pensamos que ojalá potencie nuestra esencia, digamos, que no nos salgamos mucho de lo que no somos, digamos, de lo que somos, y así nos ha ido bien, digamos. Nos ha ido bien. Super. Oye, Marcelo, dentro de la misma línea del tema de la innovación, y acá también me dirijo a las personas que están escuchando el podcast o viendo el video post, es súper importante para mí lo que tú me contáis, porque tiene que ver no solamente un carácter técnico, sino que también un carácter testimonial, ¿cierto? Porque uno generalmente escucha a alguien que te está vendiendo hablar de un mínimo producto viable, o alguien que te está haciendo pedagogía a través de eso. Entonces, cuando ya las empresas lo aplican, para mí es muy significativo. Y creo que las personas que lo escuchan tienen que colocar esa atención. Y yendo para otro lado y hablando un poco del concepto de innovación, el concepto de observar, ¿cierto? Mantenerse observando, porque si uno quiere innovar, ¿cierto? O uno quiere sobrevivir, incluso, tiene que estar en un estado de alerta y observando constantemente. ¿Qué es lo que a ti te ha generado curiosidad, digamos, o dentro de algunas innovaciones o cambios que vayan generando empresas que tú quieras destacar o contarnos? ¿Algún caso que yo he visto en la industria que me ha llamado la atención? En distinta industria, algo que tú valores. Mira, quizás no ha cambiado, digamos, mucho su esencia, pero me ha llamado la atención la cara que ha, de cara al cliente, el cambio de estrategia del Banco Santander. Yo no soy un cliente, digamos, directo, tengo un par de productos, pero no soy, no te podría decir si eso me ha cambiado a mí, pero de afuera veo que con el tema del World Café, por ejemplo, encontré que fueron valientes, digamos, en cambiar una cosa tan estructural, tan tradicional como es una sucursal, en estos tiempos tan ajena, digamos, a lo que hoy día se vive, todo por internet, ir a una sucursal hoy día, la verdad que es una lata y no hay nadie. Y estos tipos, no sé, habrán leído eso, más los tiempos que se están viviendo hoy día de un espíritu colaborativo, del emprendimiento, etcétera, y juntaron todas esas piezas y la experiencia del cliente y todo eso, y la juntaron y nada, y cambiaron la cara, el front, hacia el cliente, lo que te hace vivir la experiencia, que es la sucursal, a una cosa bastante distinta y muy nueva, que es vender un espacio, digamos, incluso toman banderas del emprendimiento, se hacen programas, hay muchos programas de emprendimiento que lo hacen ahí. Entonces, una cosa tan tradicional como un banco, que puede que siga siendo el negocio, el core, no sé, los préstamos, etcétera, pero transformó su cara, su approach, a una cosa muy distinta, y eso, fíjate que ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención, para bien, y algo destacable y a copiar, digamos. Mira, lo que tú me decís me recuerda también el podcast anterior del episodio 2, que Ramón Heredia, él hablaba de que las empresas hoy en día tienen que crear ecosistemas, que tienen que salir, ¿cierto?, de pensarse como un monoproducto, monoservicio o en una zona específica, sino que tienen que ir siendo parte de la vida de sus clientes. Yo creo que Santander también apunta un poco así a eso, digamos, con este cambio que está generando, ¿cierto?, en cómo vivir las sucursales. Y también me parece súper interesante porque en todas las entrevistas que hemos tenido anteriormente, cuando hablamos de transformación digital, ¿cierto?, ya sea en la primera entrevista, ¿cierto?, donde hablamos con Fernando Oliver, el CEO de Option, o con Hernán Heredia, siempre había un punto común, que era que la transformación digital no hay que pensarla en cambiar completamente tu modelo, sino que ir de a poco, ir haciendo pruebas. Entonces, es bien importante, porque lo que tú mencionas, eso, o sea, de seguro Banco Santander está haciendo mucho
proyectos, ¿cierto? Para poder ir entendiendo, y uno de esos es la experiencia de usuario y es bien potente porque no están tratando de reinterpretar su propio, Sí. su propio negocio. Oye, y Sí. relacionado con eso, y reinterpretar el propio negocio, tengo una pregunta que es de las que hago a todas las personas que invito, es ¿cómo visualizas tú tu industria en el 2025? ¿Cómo los agentes, los participantes? Acá no hay, Mira, no hay sí, respuesta, ¿perdona? no hay una búsqueda de una respuesta correcta, sino que lo que quiero más bien transmitir es cómo visualizáis tú, cómo está, qué ves tú a futuro. Mira, la verdad que después del COVID, ver más allá de 2 años está complejo, ¿eh? Pero la tendencia siempre va a ser a planificarse un poquito más allá. Pero con estos cambios tan abruptos, yo creo que hasta las planificaciones van a cambiar, sí o sí. O la cantidad de escenarios probables, uno ya se va a poner en una perspectiva distinta. Ya las clásicas proyecciones a 2, 3, 5, 10 años, eso yo creo que ya hoy día cambió totalmente. Hay gente que te dice que ya más de 2 años esta cosa Sí. no funciona por la liquidez, digamos, de la información, por lo rápido, digamos, que hoy día cambian las cosas. Pero bueno, en mi industria en particular, que como digo, es principalmente la salud, se ha venido dando, yo creo que al 2025, si las cosas siguen como siguen, se va a potenciar, es primero la optimización de la tecnología. O sea, la tecnología hoy día, te voy a dar un caso particular, en los laboratorios, por ejemplo, la tecnología es cada vez más pequeña y es más eficiente. ¿Ya? Se optimizan los espacios, se optimizan el número y la capacidad de producción de los equipos. Por lo tanto, todo ese rendimiento de la tecnología claramente se va a potenciar muchísimo. ¿Ya? Por otro lado, la información, el manejo de la información, lo que hablábamos recién de la inteligencia artificial, el manejo de la información para una mejor gestión, en el caso de la salud, para un mejor tratamiento, se va a potenciar también muchísimo, a niveles exponenciales. Hoy día hemos avanzado 2 a 3 años, ya vamos a avanzar, no sé, 1000, digamos. Esto no crece lineal, esto va a crecer, en un momento la curva ya va a ser así hacia arriba. ¿Qué otra cosa? Las habilidades y los conocimientos, creo yo. El nivel de conocimiento de las personas hoy día en nuestra área también van a cambiar, necesariamente tienen que cambiar, empujado quizás por las otras 2 anteriores. Si en un espacio, digamos, en una unidad X de un hospital o una clínica, se redistribuyen las tecnologías, los espacios, los usos, claramente el conocimiento de la persona que va a hacer el operario ahí tiene que ser distinto. ¿Ya? Si la gente que toma decisiones tiene que cruzar muchísima más información, la formación también tiene que ser distinta. Por tanto, habilidades, conocimiento y el cruce, por ejemplo, un informático que no sepa de salud o que no sepa de la especialidad en particular, va a quedar fuera. No puede ser solo informático. Puede ser un tecnólogo que sepa de informática o un ingeniero que sepa de medicina. O sea, esos cruces se tienen que dar, sí o sí. Lo tradicional, digamos, lo específico, se van a tener que cruzar para poder responder a esta nueva realidad, me da la impresión. Y lo último, me imagino que van a haber más actores, sí o sí. O sea, hoy día la irrupción de nuevas tecnologías, las startups, van a ser parte de este ecosistema entre empresas multinacionales, empresas nacionales y pequeñas. Creo yo que se va a quedar ese modelo de cada uno en su expertise. Se va a ofrecer un modelo más general, digamos, pero una colaboración. Y me imagino que van a haber más actores
en esta realidad que tú me planteas de aquí al 2025. Oye, bueno, bien completa la respuesta e interesante. Creo que va a hacer reflexionar a varias personas, digamos, varios ejecutivos, gerentes, directivos, ¿cierto?, del mundo industrial o B2B. Oye, y con esto es la última pregunta, y que en parte lo mencionaste, es ¿con qué crees tú que las empresas, los ejecutivos, ¿cierto?, o incluso tu experiencia, deberían quedarse y qué deberían desechar de este proceso que estamos viviendo ahora con el tema del COVID? ¿Qué crees tú que hemos descubierto que tenemos que mantenerlo y qué a lo mejor hemos descubierto que tenemos que dejar? ¿Qué? Está difícil, ¿eh? Porque lo estamos viviendo. Normalmente las lecciones aprendidas uno las saca después de. Esto es como sobrecaliente pensar, digamos, pero mira, o sea, como una anécdota personal, el hecho de yo estar aquí en la oficina prestada y no estar en mi casa, pero porque en mi casa en esta hora hay mucho movimiento, entonces me tengo que... Eso me cambia el mindset, digamos, ¿eh? Esa adaptabilidad que no teníamos hace 2 meses atrás. Yo para hablar en una conferencia tenía que estar con la puerta cerrada y la oficina y todo absolutamente sellado. Y hoy día puedo hablar en el patio con el perro, los niños y todo alrededor y no me desconcentro. O sea, es un cambio de mentalidad que parte por uno y después uno lo lleva a la empresa, digamos. Entonces uno está viviendo unos cambios más o menos importantes que yo me quedaría como punto uno con eso, fíjate, con la capacidad de ser flexible, tanto uno, tus hábitos, tu forma de trabajar o de ser, y la flexibilidad de la empresa. O sea, tú tienes que prepararte porque no sabes lo que viene en el futuro, pero sabes que tienes que ser flexible. Eso sí o sí. Entonces, quedarse con esa lección que la estamos viviendo, no sé si después de me voy a retractar, pero puede que hoy día lo estoy viviendo hoy, es la flexibilidad. Hacer lo que tengo que hacer y mejor en cualquier lado. Y eso nos toca a todos. Yo creo que esa es una cosa que puede ser una anécdota, pero una empresa, da lo mismo importe, tiene que adaptarse. Y ese creo que es lo que las empresas nos debiéramos quedar sí o sí. Lo otro podría ser, o sea, claramente hay que ver el equipo humano nuestro, cómo responde, cómo está respondiendo, quiénes han llevado la batuta, quiénes se han quedado más atrás. Hay que echar una miradita a eso porque están todos en su ritmo, bastante aislados. Nosotros llevamos más de un mes, el 80% de la gente en sus casas. Entonces hay que poner mucha atención a eso. Yo me quedaría también con ese pulso. ¿Cómo está mi gente? ¿Qué necesitan? Para después sacar qué procesos se fortalecieron, hay que reforzar, etc. ¿Y qué desechar? Yo te diría, hay que desechar claramente todos los procesos manuales, repetitivos, que los hacíamos porque estábamos aquí. Eso hay que desecharlo. Hoy día, si somos capaces de hacer, de ir informatizando ciertos procesos, de ir repensando ciertas estructuras, bueno, hay que meterlo a esta juguera y lo que no aporte valor, para afuera. Creo que hay que ser un poquito más drástico en eso, pero te digo, lo estamos viviendo recién. Es lo que se me ocurre porque, no sé, es parte del día a día hoy día. Y bueno, veremos en su minuto qué es lo que efectivamente se queda, qué es lo que se va y cómo nos armamos para adelante. Pero lo estamos viviendo, Oye, gracias Marcelo por la entrevista. Sé que es de mucho interés para las personas que están escuchando. Creo que nos hiciste vivir a través de la experiencia, ¿cierto? Lo que es vivir proceso de transformación digital. Tocaste temas claves que tienen que ver con, por ejemplo, el colocarse en lugar del cliente,
también el cómo tu equipo humano, ¿cierto? Cómo tu equipo tiene que tomar nuevas capacidades, tiene que incluso mezclar dos áreas que parecen que no tenían mucho que ver cuando mezclamos la ciencia con actividad un poco más blanda. Y me hace... me hace prever de que Tecnigen tiene larga vida. Tecnigen tiene larga vida. Creo que estos 50 años se notan. Sí, la verdad que las empresas B2B, lo que tú estás haciendo con esto de tomar, de desafiar, ¿no?, a las empresas más, digamos, tradicionales, a que la disrupción y la forma de pensar distinto no tiene que ver con grandes cambios que tengan que ver netamente con la tecnología, sino que nosotros, por ejemplo, somos súper tradicionales y le vendemos a instituciones súper tradicionales como un hospital, pero créeme que hay cabida para pensar y hacer las cosas de forma diferente. Pequeños cambios, grandes cambios, da lo mismo, pero todo es innovación y ahí hay que invitarlos a todos. No sé si te había dicho, digamos, que en este tema de que no hay edad, nos hemos encontrado con gente que empuja el carro, que tiene, no sé, al borde de la jubilación y todavía está dándole ahí, entusiasmados con esta nueva forma de mirar el futuro de la empresa. Entonces, no, esta cosa, como digo, no tiene edad, eso es lo más lindo, y tiene que ver mucho con los liderazgos y con el propósito que tú le pongas hacia adelante. Y da a la empresa, da lo mismo que si naciste o no en esta época digital, pero sabes que no tienes mucha vuelta que darle, hay que tomar ese camino. Y ese es el desafío grande que tenemos que hacer. Da lo mismo si eres institucional o eres más digital, digamos, o en la industria que te encuentres. Oye, muchas gracias, Marcelo. Después sigamos conversando y también sigue escuchando o viendo el podcast o el video podcast, porque también va a haber más conocimiento que se va a ir sumando. Los próximos capítulos vamos a hablar con personas expertas en ciberseguridad, que es un tema relevante, expertos en formación de equipos ágiles, y también otras empresas que tienen, otras empresas y otros ejecutivos, digamos, que se destacan por cómo están viviendo este nuevo proceso. Así que los dejo a todos invitados y Marcelo, nos vemos pronto. Que esté bien. Chao. Marcelo. Gracias. Ya. Chao. Chao.